Las tres etapas de la evolución de la conciencia. Este es el nombre que le puse a una teoría que he estado desarrollando por varios años. Es el resultado de muchos años de observación e investigación. ¿Ok? Observación tanto de mi proceso de evolución interna como de la observación del proceso de miles de personas que se han acercado a mí buscando un poco de luz en su camino, buscando entender por qué les estaba pasando lo que les estaba pasando. Esa comunicación directa que he tenido con tantas personas a lo largo de 10 años que llevo como escritor y conferencista me llevó a darme cuenta que existía un patrón común y logré agrupar todas esas experiencias en estas tres etapas que explicaré hoy. Pero antes de presentarte las tres etapas de la evolución de la conciencia, me gustaría que te quede claro el significado de dos palabras que forman parte del título de esta teoría. Las tres etapas de la evolución de la conciencia. Primero voy a definirte la palabra evolución. Si buscamos en el diccionario la palabra evolucionar, nos dice que es pasar gradualmente de un estado a otro. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr es pasar de un estado de inconsciencia a uno de conciencia. Pasar de no tener conocimiento de nuestra verdadera esencia a tener conocimiento de quiénes somos en realidad. Definitivamente, cuando no tenemos conciencia de quiénes somos, actuamos desde el ego, lo que yo llamo el personaje. Y cuando estamos conscientes, actuamos desde nuestra verdadera esencia. Ahora voy a definirte la otra palabra que es muy importante. Conciencia. Fíjate bien, conciencia, con una S después de la N y antes de la C. Porque existe una diferencia entre conciencia y conciencia, la que no tiene S después de la N, ¿ok? Sino una C. Conciencia, sin la S, es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal. Es decir, una especie de juicio que está dentro de nuestro sistema de creencias. Es algo así como el Pepe Grillo de la película Pinocho. Aquella voz de la conciencia que escuchaba a Pinocho constantemente y no le hacía caso a Pepe Grillo, ¿no? Pero, por otro lado, tenemos conciencia, la que se escribe con la S después de la N y antes de la C. Y la podemos definir como la capacidad del ser humano para percibir la realidad, reconocerse dentro de ella y reflexionar sobre ella. Y eso es muy importante, esa palabra, reflexionar, que la vamos a hablar más adelante. Aclarado estos dos términos, llegó la hora de presentarte las tres etapas de la evolución de la conciencia. La primera etapa es despertar. La segunda es expandir. Y la tercera es conectar. Por lo tanto, tenemos despertar la conciencia como la primera etapa, expandir la conciencia como la segunda etapa y conectar la conciencia como la tercera etapa. Voy a hablarte de la primera, despertar la conciencia. Despertar es descubrir una realidad que siempre ha existido y no la podías ver porque estabas dormido en un sistema que te controla, ya sea el sistema que controla la sociedad o un sistema de creencia fuertemente condicionado y manipulado. Despertar es como el primer paso de un camino de transformación interior. Muchas personas me han preguntado a lo largo de estos años, Daniel, ¿y cómo sé si ya desperté? Y la respuesta que le doy siempre es la misma. El simple hecho de hacerte esa pregunta es el primer paso de tu despertar. Porque nadie que esté dormido se va a preguntar si está despierto. ¿Entiendes más o menos el concepto? En todos estos años de observación de mi proceso y del proceso de estas miles de personas, me he dado cuenta que existen dos tipos de despertar de la conciencia. El primero es el despertar de la manipulación mundial. Haciendo referencia a la famosa película, podríamos decir que es el despertar de la Matrix. Y el segundo despertar de la conciencia es el que se refiere al despertar espiritual. Por lo tanto, tenemos dos tipos de despertar que te puedes enfrentar.
Despertar la conciencia a la manipulación mundial y despertar la conciencia al mundo espiritual. Por lo general, invitamos a las otras personas para que despierten, pero no especificamos a qué tipo de despertar nos estamos refiriendo. Y hoy en día el despertar de la manipulación mundial está muy mencionado, está muy de moda. ¿Y quiénes nos manipulan? Te podrías estar preguntando. Una pequeña élite conocido como los Illuminati o como el Cabal. Y esa manipulación lleva miles de años, no es algo nuevo. Su meta es lo que se conoce como el nuevo orden mundial, algo que vengo denunciando públicamente desde el año 2010 aproximadamente. Si quieren indagar más sobre este tema, tienen muchos videos en mi canal de YouTube donde hablo de esto, ¿ok? Los invito a pasar a mi canal de YouTube. Ahora, el punto clave de esta etapa, la primera etapa de la evolución de la conciencia, el despertar, es que tú puedes despertar por cualquiera de los dos tipos de despertar que te mencioné, el despertar de la manipulación o el despertar espiritual, pero debes tener presente dos factores muy importantes. El primero, si despiertas por la manipulación mundial, corres el riesgo de quedarte atado o atada a frecuencias de vibraciones muy bajas, porque esos temas son muy densos. Si no tienes una vida equilibrada energéticamente, se te pueden generar sentimientos de baja frecuencia como el odio, la rabia, la ira, la impotencia. Mi despertar se dio por este camino, por el de la manipulación mundial, pero debo confesarte que logré liberarme rápidamente de esas energías de baja frecuencia. Sin embargo, conozco a muchísimas personas que despertaron hace años por medio de la manipulación mundial y continúan atados a esos sentimientos densos que te comenté. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado y estar alerta si eres de los que han despertado a raíz de conocer todo lo que es la manipulación mundial. Ahora bien, si eso te ocurre y no logras salir del círculo vicioso energético, te puedo asegurar que te va a costar mucho trabajo pasar a la siguiente etapa de la evolución de la conciencia. Entonces, ¿se detiene mi evolución, Daniel? Te puedes estar preguntando, ¿no? Y la respuesta es no, porque siempre estamos evolucionando. El experimentar esas emociones de baja frecuencia es posible que sea parte de tu plan al reencarnar en este plano de la materia. Pero pasar a la siguiente etapa, me refiero a la etapa de expansión de la conciencia, es prácticamente imposible si permites que tu ego, tu personaje manejado por tu sistema de creencias limitado, te siga controlando. El segundo factor que debes tener presente es que si experimentas el despertar espiritual, no es necesario que tengas que experimentar el despertar a la manipulación, siempre y cuando no estés adoctrinado o adoctrinada por alguna religión, que a la larga las religiones terminan siendo parte de la misma manipulación mundial. Por ejemplo, una persona que no forma parte de una religión puede despertar espiritualmente, por la sencilla razón de que la espiritualidad no es algo que solo le pertenece a las religiones. Por otro lado, si despiertas la conciencia por el camino de la gran manipulación mundial de la élite y logras evitar caer en esas energías de bajas frecuencias que te mencioné anteriormente, vas a tener que pasar por el despertar espiritual para poder llegar a la última etapa de la evolución de la conciencia. Me refiero a la etapa de conectar la conciencia. ¿Ok? Entonces, resumiéndote, si despiertas por el despertar espiritual, fácilmente puedes pasar a la segunda etapa, pero si despiertas por la gran manipulación mundial, luego deberías pasar al despertar espiritual. ¿Por qué? Porque si comienzas un camino de expansión de la conciencia a través del despertar de la manipulación, ese camino va a ser más largo y no te va a llevar a la última etapa, que es la de conectar la conciencia. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengas presente. Pero también debes tener presente que una vez que actives la siguiente etapa de la evolución de la conciencia, me refiero a la expansión, todos los caminos te van a llevar a la parte espiritual. Antes de pasar a explicarte la siguiente etapa, me gustaría dejar claro unos puntos. Es importante que
respetemos el proceso de cada una de las personas. He visto a lo largo de estos años infinidad de personas que quieren obligar a sus familiares o amigos para que despierten y se den cuenta de que están siendo manipulados, sobre todo en esta etapa tan compleja que estamos viviendo en la actualidad como humanidad. Debemos entender que para muchos seres humanos resulta sumamente difícil comprender lo complejo e increíble que son los temas que tienen que ver con la manipulación mundial. Hay que estar claro en eso. La mayoría de estos temas va en contra del sistema de creencias de las personas. Cuando una persona se enfrenta a una idea que está en conflicto con sus creencias, la mayoría prefiere rechazarla y quedarse en su zona de confort mental, por llamarlo de alguna forma. Tenemos que entender que no todos están listos para despertar a la gran manipulación mundial. Muchas personas están tan inmersas en el sistema, tan compenetrados a la Matrix, que se les hace imposible creer que solo son piezas de un juego. Sin embargo, te aseguro que despertarán tarde o temprano, en esta o en una próxima vida, pero despertarán. La herramienta más importante que tenemos a mano en esta primera etapa, la del despertar, es el discernimiento. Todos los que estamos en este camino del despertar de la conciencia, hemos tenido que haber discernido en algún momento, ya sea de las creencias de nuestra religión o de los otros paradigmas que controlan nuestra civilización. El discernir es la clave para lograr despertar. Escúchame bien, es imposible despertar nuestra conciencia sin antes haber discernido. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser los disparadores de un despertar espiritual? Casi siempre, y lo que he observado a lo largo de los años, este tipo de despertar se genera por un accidente que te lleva al borde de la muerte o que te deja afectado físicamente. También puede ser por una enfermedad muy grave que te hacen cuestionarte tu vida. Igualmente, he podido observar que se produce por la pérdida de un ser querido. Pero no olvides lo que te dije anteriormente. Si despiertas tu conciencia por la parte de la gran manipulación mundial y logras liberarte de esas emociones de baja frecuencia, el siguiente paso debe ser generar el despertar espiritual para pasar a la segunda etapa. Ahora voy a explicarte la segunda etapa de la evolución de la conciencia de mi teoría. Me refiero a la expansión de la conciencia. Para explicarte esta etapa, voy a hacer uso de una analogía. Imagínate que eres un pececito que está metido dentro de una botella que tiene agua de mar, pero esta botella no es transparente. Esta botella, a su vez, está flotando en el mar. Pero como no es transparente, tú no puedes percatarte que después de esas paredes existe otra realidad. Desconoces la inmensidad del mar. Pero si por algún motivo esa botella se rompe y sales al mar, te vas a enfrentar a una realidad que desconocías y vas a comenzar a enfrentarte a situaciones y conocer cosas que nunca habías visto. ¿De acuerdo? Igual que ese pececito, nosotros vivimos dentro de una burbuja que está creada por nuestro sistema de creencias que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Pero una vez que explotamos esa burbuja, entramos a la segunda etapa de la evolución de la conciencia. Comenzamos a expandir la conciencia. El explotar tu burbuja viene siendo como una analogía al despertar de la conciencia que hablamos anteriormente. Y esta expansión de la conciencia se puede realizar de dos formas: de forma consciente o de forma inconsciente. Escúchame bien, si lo haces de forma consciente, evitas el sufrimiento. Si lo haces de forma inconsciente, vas a sufrir. Y no es que sea bueno o malo un camino o el otro, simplemente son dos vías para un mismo fin, ¿ok? Expandir la conciencia. Una vez que despiertas, puedes decidir en forma consciente y haciendo uso del libre albedrío, elegir un camino o el otro. Tú decides. Si vas por el camino del sufrimiento, la vida se encargará de presentarte situaciones que están generadas para hacerte expandir la conciencia. Ahora, escúchame bien. Si no captas las lecciones, la vida te va a seguir presentando situaciones similares.
hasta que logres descifrar el mensaje, la enseñanza oculta detrás de esa situación. Por otro lado, si decides expandir la conciencia en forma consciente, entonces vas a tener que aprender a usar una herramienta muy poderosa. Me refiero a la reflexión. Si te interesa aprender a usarla, te recomiendo mi libro El Poder de la Reflexión. Este libro se ubicó en la lista de los libros más vendidos de Amazon la primera semana de su lanzamiento. Es importante que entendamos que todo el proceso que estamos experimentando al pasar de una etapa a otra, en realidad es muy simple. Estamos pasando de una energía de frecuencia de vibración baja o densa a una energía de frecuencia de vibración elevada o sutil. Y durante todo este recorrido vibracional, nuestra conciencia se va sincronizando a esos nuevos niveles de energía. Estamos pasando de una conciencia de tercera dimensión a una de cuarta dimensión. Pero esa transición no la hacemos tan solo subiendo un escalón. No es que anoche me acosté con una conciencia de tercera dimensión y hoy al amanecer me desperté con una conciencia de cuarta. No es así. Mi teoría es que existen niveles intermedios. La conciencia más baja de la tercera dimensión es la 3.0, que es la de los seres dormidos, los que aún no han despertado, y va ascendiendo poco a poco. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y 4.0, que sería la más baja de la cuarta dimensión, porque después de ahí continuaría 4.1, 4.2, ¿ok? Basándonos en esta idea, podríamos decir que la conciencia 3.0 está identificada con el personaje que estamos representando en esta vida, el ego. Y la conciencia 4.0 estaría identificada con nuestra verdadera esencia. Pero quiero que te quede claro algo. Con esta teoría no pretendo dividirnos en grupos, ¿ok? Que nos pongamos una etiqueta. Este es 3.0 y este es 4.0. No. Lo único que intento es describir los diferentes estados de la conciencia para que sea más fácil entender el proceso que estamos experimentando. Muchas veces tenemos que hablar con palabras duales de la tercera dimensión para poder explicar las otras dimensiones. Durante todos esos niveles intermedios entre la tercera y la cuarta dimensión, nuestros pensamientos van cambiando. Cuando vamos expandiendo la conciencia, vamos cambiando de pensamientos, porque sencillamente esos pensamientos se están adaptando a la nueva frecuencia de vibración. Por esa razón, lo que antes vibraba en sintonía con nosotros, cuando estamos, por ejemplo, en una conciencia 3.2, deja de tener sentido cuando estamos en una conciencia 3.5. Y todos los que estamos en este camino lo hemos experimentado. Pero tenemos que tener mucho cuidado en no caer en la trampa de nuestro ego, de nuestro personaje, que nos hace juzgar. Tenemos que evitar catalogar las cosas como buenas o malas, porque simplemente todo lo que aceptamos o no aceptamos en este momento es el reflejo de la frecuencia de vibración en la que estamos. Punto. Debemos respetar el proceso de las otras personas. Tenemos que entender que lo que está aceptando hoy una persona con una conciencia 3.0 es lo correcto para su nivel vibratorio. Nosotros ya pasamos por eso. Y en ese periodo no entendíamos las cosas como las entendemos hoy, ¿verdad? Ahora voy a explicarte la tercera y la última etapa de la evolución de la conciencia. Me refiero a conectar la conciencia. Y la primera pregunta que se te debe generar es la siguiente. ¿Conectarla a qué, Daniel? Y la respuesta es muy simple. Conectar tu conciencia a tu esencia. Conectarla a la fuente de energía universal, conectarla a la conciencia infinita. Y eso solo es posible si elevas tu frecuencia de vibración interna. Para elevar tu frecuencia de vibración interna, debes asumir un estilo de vida. Un estilo de vida que incluye no solo una serie de hábitos que debemos desarrollar, sino que también tienes que cuidar los alimentos que consumes, porque los alimentos tienen una frecuencia de vibración determinada. Eso lo explico en mi conferencia que está en mi canal de YouTube y que lleva por título La frecuencia de vibración de los alimentos.
Otras actividades que puedes realizar para aumentar tu frecuencia de vibración interna son, por ejemplo, la meditación, hacer yoga, entrar en lo que se conoce como el estado de flow o estado de flujo, que es cuando estamos haciendo una actividad creativa y pasa el tiempo y no nos damos cuenta, como pintando, dibujando, ¿no? Viene siendo como un estado meditativo en sí. También debes desconectarte de los noticieros. Definitivamente eso es lo primero que deberías hacer. Los noticieros lo único que hacen es transmitirte contenido de baja frecuencia. También debes disfrutar de la naturaleza, salir a los parques, abrazar un árbol. Otra actividad que te va a ayudar a elevar tu frecuencia de vibración es dar gracias todos los días por las cosas que tienes. No tienes idea cómo hacer esto todos los días va a elevar tu frecuencia de vibración. Y por último, debes comenzar a desarrollar sentimientos de empatía y compasión por los otros seres humanos. Pero ten cuidado en no confundir lástima con compasión. La lástima es un sentimiento que te pone por encima, ¿no? Te pone en un lugar más elevado que la otra persona. Y esa no es la idea. Compasión es un sentimiento que te impulsa a buscar aliviar el dolor, buscar aliviar el sufrimiento de la otra persona. Y esto se logra generando primero un sentimiento de empatía, de conexión con la otra persona. Ahora, es bueno tener presente que este sentimiento de empatía no solo se genera a nivel de los seres humanos, también lo podemos ver entre personas y animales, tanto de una persona hacia un animal como de un animal hacia una persona. Pero debes tener presente que la empatía solo se produce cuando estás vibrando en frecuencias de vibraciones altas. Si tus pensamientos, tus palabras y tus actos están vibrando en baja frecuencia, esta conexión que te comento no se va a producir. Y la clave en esta etapa de la evolución de la conciencia, me refiero a la conexión de la conciencia, es el perdón. Y me refiero tanto perdonarte a ti como perdonar a los otros. Esto es como un globo aerostático. Tú puedes aumentar la fuerza de la llama, pero si no sueltas las bolsas de arena, el globo no se va a elevar. Esas bolsas de arenas que no te van a dejar elevarte son los sentimientos de rencor que puedes albergar en tu interior. Si no perdonas, no te elevas. Si no perdonas, tu conciencia no va a establecer una conexión verdadera con tu esencia. Y fíjate que te digo una conexión verdadera, porque muchas veces nuestra mente nos hace creer que estamos conectados. Creemos que por estar meditando todos los días y haciendo yoga, ya estamos conectados. Y eso no es cierto. Es como la analogía del globo aerostático. Puedes aumentar toda la llama que quieras, pero si no sueltas las bolsas de arena, no vas a elevarte. Algunas personas me dicen, pero Daniel, eso de perdonar no es tan fácil. Pero para mí lo fue. Una vez que entendí que yo no soy el personaje que estoy representando en esta obra de teatro llamada vida, cuando comprendí que mi esencia trasciende este mundo material, pude darme cuenta que cualquier ofensa o daño que le hagan al personaje no se lo hacen a mi esencia. Te voy a hacer otra analogía para explicarte mejor este punto. Imagínate que eres un actor de teatro y en una obra te tocó interpretar el papel de un político corrupto que se llama Pedro. Al terminar la función, sales a la calle y varias personas te gritan: «Pedro, eres un ladrón, Pedro, ladrón». ¿Te sientes insultado? Claro que no, porque tú sabes que tú no eres Pedro. Ese solo es el personaje de la obra. Este es el mismo enfoque que debes tener en la vida. No eres el personaje. Eres la esencia divina que le da vida a ese personaje. Y a esa esencia nadie le puede hacer daño. Una vez que entiendes este concepto, se te hace más fácil perdonar. Es tan sencillo que no hace falta hacer cursos o talleres costosos. En realidad, el que se siente ofendido es el ego, entendiéndolo como el personaje que nos tocó interpretar en esta reencarnación. Y ese no eres tú. Pero te advierto algo, al pasar el tiempo y después que logres avanzar en tu expansión de la conciencia, vas a descubrir que en realidad no tenemos que perdonar a nadie. La clave de todo está en cambiar la palabra perdón por comprensión. Eso significa que tenemos la capacidad de entender las acciones y las emociones de las otras personas,
al ubicarnos dentro de la burbuja de realidad de la otra persona, podemos llegar a comprender lo que hizo. Pero si tratamos de buscarle una lógica a los actos de esa otra persona desde nuestro sistema de pensamiento, desde nuestro sistema de creencia, desde nuestra burbuja de realidad, nunca le vamos a encontrar un sentido lógico a sus actos. La otra persona tiene sus motivos para haber hecho lo que hizo. En la gran mayoría de los casos, esos actos que terminan haciendo daño a las otras personas están generados por desconocimiento y están motivados por un sentimiento basado en el miedo. Les puedo asegurar que si hubiéramos tenido los mismos padres, si hubiéramos tenido la misma familia, si hubiéramos pasado por todos los problemas que ha pasado o sigue pasando esa persona, si hubiéramos tenido la misma educación y las mismas creencias religiosas o espirituales, y tuviéramos los mismos miedos y traumas que esa persona tiene, lo más seguro es que hubiéramos actuado de la misma forma. Ábrete a la comprensión. Trata de ponerte en el lugar de la otra persona y comprender sus motivos. Si comprendemos a la otra persona, no tenemos nada que perdonar. Pero no quiero que te confundas. Comprender por qué la otra persona hizo lo que hizo no quiere decir que estemos de acuerdo. Tan solo necesitamos comprender que esa persona está actuando desde el nivel de conciencia en el que se encuentra. Y eso no lo hace diferente de ti, ya que tú y yo estamos haciendo lo mismo, actuando desde el nivel de conciencia en el que estamos. Bien, hasta aquí mi conferencia, las 3 etapas de la evolución de la conciencia. Estoy seguro que debes estarte preguntando, bien Daniel, ¿y cuál es el siguiente paso que debo dar? ¿Y cómo puedo saber en qué etapa estoy? Y lo único que te puedo decir, sin importar en qué etapa te encuentres, es que la mejor herramienta que puedes usar es la meditación. Y después la reflexión. Pero la práctica de la meditación va a ayudarte a elevar tu frecuencia de vibración, por lo menos en ese momento en que estás meditando, y vas a poder distinguir más fácil las señales que se te van a presentar y que te van a indicar el camino a seguir. Como un regalo especial por haber escuchado esta conferencia en este congreso, quiero obsequiarte una entrada a mi webinario online Aprendiendo a Meditar, donde te explico una técnica muy sencilla para aprender a meditar, sin necesidad de atarte a ningún tipo de dogma, sin necesidad de hacer ningún tipo de ceremonia o cambiar tus creencias religiosas. Es un método muy simple y fácil de aplicar que desarrollé hace mucho tiempo y que ha ayudado a miles de personas. Debajo de este video vas a tener un enlace que te lleva al formulario para suscribirte al webinario. Te recuerdo que es completamente gratis. Y bien, hasta aquí la presentación del día de hoy. Espero de todo corazón que toda esta información te ayude en tu proceso de evolución de tu conciencia. Gracias por formar parte de mi realidad. Te envío un súper abrazo energético.